A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué reaccionamos como reaccionamos en ciertas conversaciones? Bueno, hoy vamos a explorar una herramienta que es increíble para entendernos mejor, el análisis transaccional. Véanlo como si tuviéramos un mapa para navegar por nuestra propia mente y, claro, por nuestras relaciones con los demás. Seguro que esto suena familiar, ¿no? Ese debate constante en la cabeza, una voz que dice ¡hazlo!, otra que frena con un mejor no, y una tercera que intenta poner orden. Pues déjenme decirles que no es nada raro. De hecho, el análisis transaccional nos da las claves para entender y, sobre todo, organizar ese aparente caos interno. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a conocer a esas voces internas. Después, veremos cómo juegan entre ellas en el día a día. Hablaremos de por qué es tan importante que nos reconozcan, de cómo formamos nuestra visión del mundo y, lo más importante, cómo usar todo esto para tener las riendas de nuestra vida. Muy bien, empecemos por lo básico. El psiquiatra Eric Berne, que es el genio detrás de todo esto, notó algo súper curioso. ¿Cómo podemos pasar de la total calma al enojo en un segundo? Su teoría es que no somos una sola persona, sino que tenemos 3 estados del yo que se van turnando el control. Y ojo, esto no es algo teórico y aburrido, es algo que vivimos todos los días. El primer estado es el que llamó padre. Pensemos en él como una especie de disco duro donde desde chiquitos grabamos todas las reglas, los consejos, los deberías y no deberías de nuestros padres y otras figuras de autoridad. Es esa vocecita interna que nos dice que está bien y que está mal. Después tenemos al adulto. Este es, digamos, nuestro director ejecutivo interno. Es la parte lógica, la racional, la que analiza lo que está pasando ahora, evalúa los datos y toma decisiones de forma objetiva, sin que lo arrastren las emociones del niño o las reglas del padre. Es nuestra ancla a la realidad. Y por último, pero para nada menos importante, está el niño. Esta es sin duda nuestra parte más genuina, más auténtica. Aquí viven todas nuestras emociones, la alegría, el miedo, la rabia, la curiosidad, todo. Es el eco de cómo sentíamos y veíamos el mundo cuando éramos pequeños. Ahora, lo fascinante aquí es que el estado padre tiene 2 caras, como una moneda. Por un lado, tenemos al padre nutritivo, el que nos cuida, nos protege y nos da estructura. Pero por el otro está el padre crítico, esa voz que nos juzga, que nos limita y que a veces nos hace la vida imposible. La clave es saber cuál de los 2 está al mando en cada momento. Perfecto. Ya conocemos a nuestros jugadores internos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando estos jugadores empiezan a interactuar con los de las otras personas? Ahí es donde la cosa se pone buena. Vamos a hablar de las transacciones, que no es otra cosa que los intercambios que hacemos al conversar. Una transacción, en el fondo, es muy simple. Una persona dice algo, eso es un estímulo, y otra persona contesta. Esa es la respuesta. Pero lo que no se ve a simple vista es desde qué estado habla cada uno y a qué estado se dirige. Analizar esto es como tener rayos X para nuestras conversaciones. De repente, entendemos por qué a veces todo fluye y por qué otras todo choca. Aquí tenemos el escenario ideal, una transacción que llaman complementaria o paralela. Por ejemplo, mi adulto le pregunta al adulto de alguien más, ¿qué hora es? Y su adulto responde, son las 10:30. Simple, directo, al punto. La comunicación es fluida y podría seguir así sin ningún problema. Pero ahora, miren lo que pasa aquí. La misma pregunta desde el adulto, ¿qué hora es? Pero la respuesta es totalmente inesperada. Viene del padre crítico de la otra persona, y no le habla a mi adulto, le habla a mi niño, ¡hora de que te levantes! ¡Pum! Las líneas se cruzan y se arma el conflicto. Entender esto nos puede ahorrar un montón, pero un montón de discusiones. Bien, ahora hablemos de lo que nos mueve, de la gasolina de nuestras relaciones. Eric Berne usó una palabra muy particular, caricias. Y no se refiere solo al contacto físico. Una caricia es cualquier señal de que nos ven, de que existimos para el otro. Y según él, son tan vitales para nuestra salud mental como lo es la comida para nuestro cuerpo. Una caricia puede ser una sonrisa, un buen trabajo, un halago, pero también puede ser una crítica. Es la moneda de cambio del reconocimiento. De hecho, está súper demostrado que los bebés que no reciben este tipo de estímulos pueden llegar a tener problemas de desarrollo muy serios. Todos tenemos esa hambre de ser reconocidos. Y claro, como en todo, las caricias vienen en diferentes sabores. Las hay positivas como un «qué bien te ves» y negativas como un «siempre haces todo mal».
Y también pueden ser incondicionales, o sea, por ser quienes somos, te quiero, o condicionales, por algo que hacemos, gracias por ayudarme. El balance entre las que damos y recibimos es básicamente lo que define si nuestras relaciones son sanas o tóxicas. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra economía de caricias? La idea es simple, pero muy poderosa. Primero, aprender a dar caricias positivas, así porque sí. Segundo, aprender a aceptar las que nos dan, porque nos las merecemos. Tercero, no tener miedo de pedir las que necesitamos. Cuarto, darnos reconocimiento a nosotros mismos. Y quinto, y esto es fundamental, aprender a decir no gracias a las caricias negativas. Ok, todo esto que hemos hablado, sobre todo el tipo de caricias que recibimos cuando somos niños, nos lleva a tomar una decisión súper profunda sobre nosotros y sobre el mundo. Fíjense que antes de los 8 años ya hemos decidido si estamos bien y si los demás están bien. A esto Bern lo llamó nuestra posición existencial. Y casi siempre actuamos desde una de estas 4 posturas. La primera es, yo estoy bien, tú estás mal, que es la de quien siempre culpa a los demás. La segunda, yo estoy mal, tú estás bien, la de quien se siente inferior. La tercera, yo estoy mal, tú estás mal, que es una visión bastante pesimista. Y por último, la cuarta, que es a la que todos deberíamos apuntar. Y aquí está el tesoro. La gran meta del crecimiento personal, según esta teoría, es llegar y vivir desde la posición yo estoy bien, tú estás bien. Esto no es algo que pasa por arte de magia, es una decisión consciente, es aceptar nuestro propio valor y el de los demás. Y es desde este lugar de respeto mutuo desde donde podemos construir relaciones sanas y resolver problemas de verdad. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo llegamos y, más importante, cómo nos quedamos en esa posición tan saludable? La respuesta y el objetivo final de todo este análisis se resume en una sola palabra: autonomía. Eric Berne tenía una visión muy optimista de la gente, y su famosa frase lo resume todo: todos nacemos príncipes y princesas. Son las experiencias de la vida, las caricias negativas, las que nos convencen de que somos sapos. Pero la gran noticia es que, así como un día decidimos creer que éramos sapos, hoy podemos decidir volver a ser quienes realmente somos. Y para lograrlo, necesitamos 3 llaves maestras. La primera es la conciencia, que es la capacidad de vivir el aquí y el ahora. La segunda es la autonomía, o sea, poder tomar nuestras propias decisiones usando a nuestro adulto, liberándonos de esos viejos guiones. Y la tercera es la intimidad, la capacidad de tener relaciones abiertas, sinceras, sin juegos ni máscaras. Y con esto cerramos nuestro mapa. La brújula ahora está en nuestras manos. En la próxima conversación, en la próxima decisión, ¿quién va a tomar el timón? ¿El padre con sus reglas, el niño con sus impulsos o el adulto con su conciencia del presente? La elección, como siempre, es nuestra.